Mi familia tiene un secreto bastante aterrador. Y entonces llega y me dice, hija, tienes que saber que somos brujas. Hizo un pacto con el diablo. Bienvenida familia nocturna a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy estoy emocionado porque tenemos un súper episodio por dos motivos. El primero, nuestro invitado ha sido un invitado que desde el día uno que apareció en el canal fue alguien muy especial, que la comunidad, la familia nocturna lo acogió con mucho cariño y hoy nos vuelve a acompañar. Pero el segundo, y es el motivo que más me emociona, hoy él y yo vamos a estar en un duelo de historias y es la primera vez que nos acompaña en esto. Así es que le doy la bienvenida al buen Emanuel de Mundo Creepy. Y brother, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, gracias a tu audiencia también, que pues sí, me han recibido, la verdad, con muchísimo cariño. Para mí es un gusto, un honor estar aquí compartiendo micrófonos, ¿no? Y pues pasando ahí algunos momentos aterradores con la gente. Excelente, Manuel. Y de hecho, gracias por darte la oportunidad de estar aquí. Hace mucho que quería este duelo y aparte el tema que elegiste, el tema que me comentaste que podíamos platicar, la brujería, hijo, es un tema, no puedo decir que me apasiona, puedo decir más bien que me aterra y entre más he ido indagando y conociendo relatos, peor se pone la cosa. Así es que creo que se va a poner muy bueno este episodio. Pero antes de iniciar, permíteme decirle a la audiencia, a toda la familia nocturna, especialmente a los nuevos, que el duelo de historias tiene solo dos reglas, y estas reglas son aplicables para todos. La primera, en el momento en el que escuches la primera historia que te guste o te dé miedo, te suscribes en el canal. La segunda, si llegas y sobrevives este duelo de historias, al final me lo haces saber en los comentarios y dices, narrador, sobreviví al duelo de historias y llegué de una. Pero una vez dicho esto, comenzamos con el duelo de historias de brujería con el buen Emanuel. Y Emanuel, para darte la bienvenida, ¿me permites contarte una historia de brujería que se me hizo muy impactante? Adelante. Esta historia me la contaron en, digamos, una persona en una circunstancia bastante extraña. Había ido a un festival aquí en Monterrey y en el festival estaba buscando a las personas que me acompañaban. En algún momento nos se separó el grupo. Y entonces llego a un lugar en el que hay un museo del horror. Y para algunas personas que escucharon episodios anteriores, ya saben a dónde va porque es la misma persona, pero me contó varios relatos. Esta persona en el Museo del Horror le pedí que me diera un tour. Me dijo, sinceramente, me dijo, no te puedo dar un tour porque no tengo ni idea de qué es lo que tiene este museo. A mí me contrataron como un externo y nada más estoy vigilando. Le dije, bueno. Me dice, pero, ¿por qué quieres preguntarme de estas cosas? Le dije, porque me gustan las historias de terror. Dice, bueno, entonces yo tengo algunas. Tengo algunas y son personales. Le dije, ¿en serio? Le dije, ¿crees en esto o es, pues nada más trabajo? Me dice, no, sí creo. En mi casa pasaban cosas. Dice, pero hay algo que especialmente me ocurrió antes de esta convención, antes de esta reunión, y esto tiene hace apenas unas semanas. Me lleva y me muestra en una pantalla en la que están pasando un video de unas personas que están en un panteón. Y esas personas en el panteón están escarbando tumbas y se escucha una plática que yo no termino de entender. Y me dice, mira, de todas las cosas que están aquí en el museo, yo no conozco nada salvo ese video, porque yo estoy ahí grabándolo. Dice, ese video yo estaba en ese lugar con esas personas. Te voy a contar lo que no aparece en el video y lo que la gente no se va a enterar si no se sabe esta historia. Dice, ahí en ese video duramos horas haciendo la grabación porque era parte, digamos, que lo que íbamos a poner para amenizar justamente este lugar. A mí coincide porque yo no iba a estar contratado para este lugar, pero iba a ir a lo del panteón y gracias a lo del panteón me contrataron. Dice, entonces coincide que al estar ahí, yo estoy con toda la situación de las cámaras y viendo, pero yo no entiendo para qué están grabando y se está prolongando mucho la caminata. Es que yo siento que, pues la verdad nada más estamos perdiendo el tiempo hasta que me dicen, ya va a llegar. Y yo pregunto, ¿quién o qué? El brujo que nos va a acompañar, que nos va a ayudar a poder ver dónde están las brujerías enterradas. Y dije, carijo, o sea, no, a mí nadie me explicó que iba a ser en esta índole, esta travesía en el cementerio. Yo entendía que nada más eran grabaciones. Finalmente sí llega un brujo conocido de ellos y que dicen que aquí en Nuevo León
es uno muy poderoso, y entonces comienzan a ir entre varias tumbas y les empieza a decir en dónde escarbar. Dice que encontraron cositas, bolsas ahí con cositas adentro, pero nada realmente tan llamativo hasta que ya habían apagado las cámaras, ya no traían batería, pero continuaron con el tour y en una de las tumbas abren no recuerdo si fue al lado justamente de la lápida, levantan un poquito de la tierra y dice él, aquí hay algo, pero está abajo y empiezan a escarbar más y se topan un frasco y el frasco trae un montón de líquidos y adentro en bolsas plásticas trae las fotografías de una chica muy bonita, de un aspecto más bien como anglosajón, que se ve porque el tipo de ojo es un color o verde o azul, el cabello de color güero, como le dicen aquí, que es el cabello rubio, y de tez muy blanca, pero aparte con facciones muy finas, muy bonitas. Y al lado está una foto de ella, exactamente igual, pero tiene tachas en los ojos y tachas en la boca. Entonces dice que la imagen, nada más de verlo, a él le generó indigestión. Dice, no, a mí me dio muy mala espina porque se veía como hecho con saña, ¿no? Las tachitas no se veían así como que apenas tachadas. Se veía toda la boca como tachoneada y los ojos también. Entonces, yo no sé qué significa eso. Me dio muy mala espina. Así es que me quedé atrás yo con la zona de las cámaras. Íbamos varios compañeros y uno dice, ay, ¿cómo creen en estas estupideces? Y el brujo le dijo, nada más no te acerques mucho y no lo vayas a tocar. El tipo para alardear, se acercó, agarró el bote con sus manos y dijo, ¿qué me va a hacer estas cosas si son puras tonterías? Dice, yo me alejé porque me daba muy mala espina. Este chavo después de agarrarlo estaba extraño. El brujo se le quita el bote, el brujo traía algo en las manos porque no lo agarró con las manos desnudas. Vació las cosas, empezó a decir sus oraciones y después le dijo, no debiste haber hecho eso. Dice, bueno, hasta ahí fue la parte de la filmación. El chavo que agarró eso, yo lo conozco. Al día siguiente lo intento contactar y no me contesta. Pasan 2 días y lo sigo intentando contactar y no me contesta. Así es que ya me alarmé y hablo a su casa. Y me contesta su pareja y me dice, ¿no sabes qué le pasó? Desde el domingo anda aquí y no se levanta de la cama. Dice que se siente muy mal. Solo va a vomitar y en las noches trae la temperatura altísima. Le hemos estado poniendo medicina y nomás no se le baja. Y entonces yo le dije, pues agarró tal vez alguna de estas enfermedades que tuvimos hace unos años fuerte. Y le dice, no, ya lo vinieron a revisar y no trae ningún síntoma. Solo la temperatura sube y trae un vómito continuo. Dice, y ya descartaron la situación que fuera un rotavirus u otra cosa. Pues no sabemos qué es. Yo le dije a la chica qué era lo que habíamos hecho ese fin de semana. Y resulta, parece que ella tenía un conocido que manejaba estas cosas. 2 días después les marco y me dice, no, ya metimos mano, gracias por la orientación, ya está bien. Dice entonces, algo, por haber simplemente tocado esas cosas, algo se le pasó al grado que lo estaba casi matando. Lo que les traigo en esta ocasión es una historia que nos llegó de forma anónima y dice lo siguiente. Llevo varios años, desde 2017 para ser más exacto, sufriendo por esto. Me siento incompleto, como si hubiera perdido algo que no puedo recuperar. Además, he estado sufriendo por enfermedades repentinas y también muy constantes. Tengo dolores en el cuerpo, infecciones por todos lados y también me pasa que cuando tomo un bus, siento como si todos supieran que hay algo malo conmigo, pues siempre quedan asientos vacíos a mi alrededor, como si me evitaran, sin importar en qué parte del bus me siente. Cuando camino por la calle no es muy diferente. Me siento observado y también como si alguien me estuviera siguiendo constantemente a cada lugar al que voy. Hace como 4 años yo tenía una novia y las cosas con ellas iban bien. Sin embargo, un día me dijo que estaba embarazada y todo empeoró a partir de ese momento. Ella me decía que ese bebé no era normal. Se sentía como se movía,
pero le ocasionaba muchísimo dolor al hacerlo. Lo más extraño es que apenas llevaba un mes de gestación como para que pudiera sentir que se movía, por lo que no parecía tener ningún sentido lo que ella me contaba. Hace apenas un año me enteré de lo que probablemente estaba pasándome. Visité a una persona con conocimientos sobre este tipo de temas y me dijo que una mujer tenía un entierro con un descarnado junto a una fotografía mía. Me dijo que esa mujer, alguien muy cruel y sin sentimientos, me había hecho un trabajo con un nahual bastante fuerte para que mi vida básicamente quedara arruinada. Por cierto, el bebé lo terminó perdiendo mi novia. También me contó que lo que se estaba gestando en el vientre de ella no era de hecho nada bueno ni un ser humano. Lo peor de todo es que, al parecer, sería extremadamente difícil, según me confesó esta mujer, quitarme lo que yo tenía. Ella no me pidió dinero y simplemente admitió que no podía ayudarme. Ella dijo que era algo muy difícil, por no decir imposible, que yo pudiera volver a la normalidad. Ahora lo he perdido todo y vivo casi como un muerto viviente. Simplemente no puedo hallarme en ningún lugar y no me siento bien. No puedo dormir, pero tampoco estoy bien cuando estoy despierto. Me siento devastado. Y eso es todo. Hay una historia que me trajiste a la mente que tiene que ver con esta situación. Giovanna me cuenta que a sus 16 años ella se dio cuenta de dos cosas que sí existen. Antes de esto, jamás las tomó en cuenta. Sé que a los 16 años descubrió que la maldad humana y la brujería son verdad y se tiene que tener mucho cuidado de Ok. ellas. Ella me cuenta que por circunstancias de la vida no es ninguna heroína de película, no es ninguna chica totalmente buena, no es un ángel bajado del cielo, es una persona común y corriente con sus días buenos y sus días malos. Pero por circunstancias de la vida, en la preparatoria se hizo una enemiga. Y esta Mm. enemiga y ella tenían pleito jurado. Ya llegaba un momento ser tan descontrolada la situación que los mismos profesores tenían que sacarlas a ambas, llevarlas a que les pusieran reportes, hasta que un día una maestra habló muy clara con las dos. Les dijo, lo que están haciendo está dañando a ustedes, a las personas de su entorno, no les va a traer nada bueno, así es que les pido que con madurez aborden esta situación, porque la próxima vez, por mi cuenta, no va a ser un reporte, las voy a expulsar de la clase por lo que resta del año, y ellas, aunque traían sus situaciones, eran buenas estudiantes. Entonces les dijo, y si yo las llego a expulsar, no van a pasar las materias con los promedios que quieren y tal vez su entrada a la universidad no se va a dar como ustedes buscan. Así es que se los dejo ahí de tarea. Esto ocurre un martes, pasa toda la semana y el lunes de la semana siguiente llega esta chica y la otra muchacha, su enemiga jurada, se acerca y le dice, no con buena cara, con una cara bastante falsa, pero le dice, hagamos las paces, te traje mi ofrenda de paz. Y le trae en una cajita una manzana cubierta toda en chocolate y con chispas. Ya todos sabían que a Giovanna le gusta el chocolate. Entonces, cuando lo vio, hizo una cara molesta, pero le dijo, está bien, gracias. Lo toma. Acto seguido no lo piensa dos veces, muerde la manzana y después de un ratito se comió todo. Ve cómo en el transcurso del día, esta chica cada rato está volteándola a ver, no cuchichea de ella, no le está haciendo la guerra, no está hablando mal como siempre lo hacía, no se pone a molestarla como lo hacía los otros días, la está vigilando. Entonces ya llega un momento cerca de la salida que Giovanna voltea y le dice, ¿por qué me estás viendo tanto? ¿Quieres que te dé algo? O sea, por la manzana que me diste o qué. El otro le dice, no, no, ¿te sientes bien? Y Giovanna le dice, sí, ¿por qué? Dice, porque no te ves bien. Pero bueno, y se va. Dice, desde ese día, mi vida durante los siguientes 2 meses fue una pesadilla absoluta. En las noches comenzaba a tener sueños muy extraños, en los que iba a lugares aterradores. Había cosas, no personas, había cosas alrededor mío
y me empezaban a dañar, me empezaban a molestar, me ahorcaban, me golpeaban. Y eso hacía que me levantara en las mañanas con miedo, cansada, totalmente estresada. Mis estados de ánimo empezaron a variar absolutamente, absolutamente. Yo estaba como una loca descontrolada. De repente estaba gritando, de repente si alguien me hablaba así normal, yo sobre reaccionaba ante todo. Siempre tenía un pésimo carácter. Ya no me concentraba. Me llevaron con el psicólogo porque el cambio fue de día para otro. O sea, y mis papás decían, ¿qué te pasa? O sea, está bien que estés en esta etapa de adolescencia, pero esto es demasiado. Creían ellos que consumía sustancias. No era eso, simplemente me estaba sintiendo mal de todas formas. O sea, mi cabeza no funcionaba igual, yo no me sentía bien conmigo misma, mis sueños no me permitían descansar, me levantaba mal, estaba todo el día mal y llegaba mal. Me di de baja de la escuela. Dice, tuve que darme de baja, ya no pude estar. El día que ya no fui a esa escuela, ella se acercó conmigo porque fui a despedirme. Mi papá me pidieron que fuera a hacer algo solemne para que no llegaran como que cuchicheos o hablaran mal de la familia. Y se acercó conmigo y me dice, yo te dije un día que me las ibas a pagar todas. Pero mira, ahí quedamos. Al día siguiente yo ya estaba bien. Dice, ese día yo descubrí que ella me había hecho algo. Después con el tiempo comencé a preguntar. Dice, y amistades que con el paso de los años tuvimos en común, le sacaron el dato. La mamá de ella era bruja. Nada más que eso no era del conocimiento de todos. Y sí, esa manzana que me dio tenía algo. Me recuerda muchísimo a otra historia que no es de las que traía, pero me tomé la libertad de buscarla aquí entre mis archivos mientras te escuchaba porque me recordó muchísimo, muchísimo. Adelante, adelante. Esta fue parte también de uno de nuestros videos. Probablemente si hay gente aquí de la audiencia ya la habrá escuchado, pero para quien no, dice lo siguiente. Yo tengo una amiga a la que llamaremos M por privacidad. En la preparatoria, M tenía una compañera cuya mamá era santera o algo así. Ella se enteró de esto porque una vez fue a casa de su amiga para hacer un trabajo y vio cosas muy raras en uno de los cuartos. Ellas dos se llevaban muy bien, al menos hasta que un día esta chica vio a M hablando con el chico que a ella le gustaba. Ese mismo día, estando en clase, M estaba sentada enfrente de su amiga tomando apuntes cuando sintió un pequeño jaloncito en su cabello, pero decidió ignorarlo. Tan solo unos días después, le empezaron a pasar cosas muy extrañas, tanto en su casa como fuera de ella. Decía que veía sombras, escuchaba voces y tenía pesadillas muy fuertes con cosas horribles. La cosa se puso peor, al punto de que su mamá la tuvo que llevar a que le hicieran una limpia, y la señora que le hizo la limpia le dijo que alguien que se hacía pasar por su amiga le había cortado un mechón de pelo para hacerle brujería. Después de eso, de la limpia, todo volvió a la normalidad. Y obviamente esta chica, M, ya nunca más volvió a hablar con esa compañera de clase, que al parecer por algo tan simple como hablar con un chico que a ella le gustaba, le hizo brujería, ya que ella había aprendido estas artes oscuras precisamente de su madre. ¡Wow! ¡Wow! Me Les encanta dije que era muy similar, ¿eh? cuando en los duelos de historias me encanta que las historias, aunque jamás, o sea, no, para la gente que sepa la dinámica, no nos ponemos de acuerdo antes, simplemente No. ponemos un tema, cada quien pone su cantidad de historias y ya. Y me encanta porque en muchas ocasiones es como esta resonancia de que cuando vamos haciendo selección, de repente pareciera que hay historias que ya llevan toda una interconexión, ¿no? Y este fue bueno, y esta sobre la marcha, porque no la traías preparada. No, me acordé, es que en serio que me resonó mucho y recordé en qué guión estaba y me puse aquí a buscarla porque es muy similar, o sea, tiene elementos como fundamentales, ¿no? Que se repiten. De hecho, dentro de esta búsqueda de historias, hay varias de las historias son de la audiencia, varias de las historias son vivencias personales, pero hubo una que me puse a buscar el día de hoy porque dije, a ver, hay un tema que actualmente estoy indagando que tiene que ver un poco con el tema otra vez de exorcismos, que es un tema que cada cierto tiempo lo alejo lo más que puedo y después lo retomo. Sí. Y dije, oye, yo recuerdo que el tema de exorcismos va muy ligado a la brujería.
alguna historia vivencial que no haya visto, y me topé con la experiencia de un sacerdote colombiano que se llevó un susto. Ese sacerdote colombiano ya tiene muy buen tiempo de estar ordenado sacerdote, pero es bueno que las personas sepan que no por ser sacerdote conocen de estos temas y no por ser Ajá. sacerdote conocen acerca de exorcismos. Los sacerdotes, digamos que llevan como un tipo de formación general y ya con los años se van especializando en áreas, pero hay demasiadas áreas. Entonces, Sí. hay especializaciones que absolutamente nada tienen que ver con estos temas. O sea, cuando entran como sacerdotes, es tan general que pueden terminar sus especialidades siendo abogados, Sí. técnicos tipo ingenieros, administradores. Entonces, como si fuera una preescuela que de ahí ya brincan a la parte de las carreras. O sea, y el sacerdote que sale de ahí y después se dedica a derecho canónico, no tiene la menor idea, pero ni la menor idea de muchos temas que tengan que ver con esto y jamás se va a enterar. Y cuando le hablan de eso, inclusive hasta para él puede ser, pues patrañas, son mentiras, eso ni existe, Sí. porque en su mundo y en su círculo no hay contacto. Y es muy loca porque esta historia a mí me llama mucho la atención porque a veces está esta idea, ¿no?, que tenemos de pues si es alguna persona que está metida en cuestiones que son entre comillas espirituales, pues tiene que estar muy inmiscuido. Y dice él que un día llega una señora y le dice, padre, por favor ayúdeme porque me embrujaron. Entonces, pues ese tipo de historias le llegan a montones a cualquier persona en temáticas espirituales y de cierta manera hay como un filtro de descarte en el que ya si alguien viene y te lo pide tan directo, normalmente no es. Aparte también, las posesiones y las situaciones como paranormales no son tan típicas, aunque hay en escala tan grande. Sí, pero sí se ve grande, pero en relación a la cantidad de población que hay, no lo es. Sigue siendo un Ajá. porcentaje pequeñititito. El punto es que el día que llega esa señora la descarta, pero la señora sigue insistiendo. Al final le dice, bueno, a ver, ¿quiere ayuda? Claro que sí, vamos a hacer una oración. Dice, a ver, cuéntame qué pasó. Dice, mire, es que desde hace un par de semanas o meses, yo me he estado sintiendo muy mal, muy mal. Y siento mucho dolor en el estómago. El problema es que ya fui, ya me hicieron muchas revisiones y no tengo absolutamente nada. Dice, ya fui también con psicólogos y yo no traigo ninguna situación como que esté generando mis propios síntomas. No traigo nada psicológico. Me dicen, ya llegó un momento en el que el doctor me dijo, búscale por otro medio y me abrió los ojos dándome a entender cómo esto tiene que ver con otros temas. Dice, pero yo no entiendo por qué, si toda mi vida yo no he hecho ni me he metido en cuestiones que tengan que ver con el maligno, con el diablo, con brujería, con nada. Y entonces el padre dice, bueno, ¿y por qué estás tan segura de que sea brujería? Dice, bueno, porque eso que no me metí con brujos y eso era verdad hasta hace una semana. Hace una semana me recomendaron ir con un chamán, porque yo ya había venido con varios sacerdotes y no me habían tomado en cuenta. Entonces voy con este chamán, me hizo un brebaje, porque nada más me vio y me dijo, a ti te trabajaron. Me hizo un brebaje, me lo tomó y empecé a vomitar muchas cosas. Y entonces el sacerdote dice, ah, ok. Él cuenta en su relato, dice que cuando me dijo eso, pues yo sé que muchos brujos son charlatanes. Entonces dije, le metió algo ahí donde lo vomitó la señora, se alarmó y listo. Entonces dije, vamos a hacer una oración por ella para tranquilizarla y se acabó. Cuando empezamos a hacer la oración, la señora empezó a mostrar signos de que allí había algo. O sea, no era lo del chamán, realmente había algo ahí. Y conforme fuimos avanzando, empecé a elegir oraciones que fueran más relacionadas con la liberación. Y cuando empezamos a hacer eso, la mujer empezó a vomitar. Empezó a vomitar moscas, empezó a vomitar larvas de moscas, empezó a vomitar cosas que yo me di cuenta que eran aportes. Esas cosas no las traía dentro de su organismo, porque en los estudios que me trajo había ya también radiografías y más cosas en las cuales los médicos descartaban que trajera cualquier cosa dentro de su estómago que le estuviera provocando el mal. Dice, y aquí vomitó de todo, seres vivos, cosas inertes, cosas que no hay manera que se las haya metido por la boca. Y no estaba hablando con una persona que estuviera como demente, como para haberse metido eso, ¿no? Entonces, comenzamos a indagar. Y pasando las semanas y haciendo estas oraciones, nos dimos cuenta de qué era lo que había pasado. Y resulta
que ella vive al lado de su cuñada. Y su cuñada estaba ya muy molesta con ella porque ella tiene una vaca y un par de gallinas. Y la vecina, su cuñada, le ha pedido en varias ocasiones que por favor ya no deje que pasten en su terreno. Y como no lo he impedido, decidió ir con una bruja para hacerle unos trabajos y quitarse por completo del problema. Dice, por esa simple situación, su cuñada había decidido que esta mujer debía de pasar a otro plano. Dice, entonces logramos liberarla y tuvimos que hacer una situación ahí con la familia, pero sí, tengan cuidado porque la brujería existe y a veces la excusa más pequeña y tonta puede causarse males bastante graves. Justamente decías que a veces parece que hay cierta conexión entre las historias y eso. No voy a decir nada, solo voy a narrar lo siguiente y asegurarles que esta es justo la historia que seguía. O sea, es como, esta yo ya la tenía lista, no la busqué ni nada de eso. Y dice lo siguiente. Mi mamá era santera y a veces, entre muchos otros rituales y trabajos que hacía para la gente, hacía exorcismos. Yo recuerdo ver cómo las personas se sentaban en una silla y alrededor mi madre ponía alcohol en forma de círculo. Después le prendía fuego a ese círculo formando pues un aro, ¿no? Un aro ardiente. La persona tenía que permanecer en medio de ese aro mientras mi madre, junto con otras personas, leían algo que simplemente no puedo recordar qué era. Lo más fuerte que me tocó ver en una de esas sesiones fue a una niña muy pequeña de unos 8 años sentada en esa silla en medio del aro de fuego y escuchar claramente cómo su voz tan delicada, tan tierna, tan infantil, cambiaba por la de una voz grave, adulta, cavernosa y bastante aterradora, mientras gritaba y las demás personas hacían oraciones en murmullos bastante aterradores. Yo nunca estaba presente como tal en estos rituales, pero muchas veces me encontraba muy cerca, porque el cuarto de los exorcismos en la casa se encontraba muy cerca de la sala donde yo hacía mi tarea de la escuela durante las tardes. Creo que mi parte favorita de esta historia es lo cotidiano que hace ver esto con ese último párrafo. Fíjate que en las cuestiones de cotidianidad es tremendo como algunas de nuestras leyendas, que al día de hoy son pues, una absoluta leyenda, en el pasado tenían bastantes rasgos de situaciones que se estaban viviendo ahí. No eran tanto una Sí. leyenda, sino que con el paso del tiempo las cosas cambiaron. Hay una chica que me manda, bueno, le llamo chica, pero la persona al día de hoy tiene 52 años. Y me dice, mi abuela me contó una historia. Dice que no me consta a mí, pero ella me la contaba diciendo que era absoluta verdad. Y un día fue porque salió a colación que estábamos buscando de dónde salió la frase, porque aquí en mi rancho, en mi pueblo, es muy normal que la digan, si te sigues portando mal te va a llevar la bruja. Y entonces preguntábamos que de dónde había salido y estábamos de curiosos y mi abuela dijo, es que esa frase en mis tiempos no era una frase, era verdad. Le dijimos, ¿cómo? Dice aquí, era muchísimo más pequeño este lugar, no había tantas casas y de cuando en cuando venía una señora, más o menos de unos 30 años, y empezaba a tocar todas las casas, iba de una en una, y preguntaba directamente de forma descarada, señora, ¿no tiene un niño que se haya portado mal o que ya no la quiera? Se lo compro bien y se lo voy a tener bien cuidado. Dice, y mi abuela dice que con el paso de los años no desaparecían los niños, se los daban, porque los pagaba muy bien, que era un lugar de gente muy pobre. Y ella, cuando nos dijo esto, obviamente, pues lo crees y no lo crees. Y le dijimos como, pero te consta. Me dice, sí, yo tuve una amiga. La mamá de mi amiga era mamá soltera, se tenía que ir hasta la ciudad para conseguir algo de dinero y regresar, y la trataba horrible, la trataba muy, muy mal, no quería a mi amiga. Entonces mi amiga, para no estar con su mamá, porque todo el tiempo la hacía llorar, se venía conmigo. Dice, y un sábado yo vi que esta señora venía y al domingo siguiente, al día siguiente, a mi amiga ya no la volvió a ver nunca. Y entonces yo le pregunté a mi mamá que qué le había pasado.
y me dice, mi hija, es que su mamá no es buena. Y entonces yo le pregunté directo, se la vendió a la señora y nada más movió la cabeza así. Y me dijo, pero tú no vayas a decir nada. O sea, yo estoy segura que esa señora, o sea, no sé si era bruja o no, pero por ella era por la que aquí se dice esa frase. Y hay otra historia que se me hizo una locura, porque justamente vienen estos intermedios que dice, hay una chica que creo que más adelante esto en algún momento se puede volver una leyenda si hay más personas que vivieron eso. Me dice que ella vive en una zona muy alejada de una ciudad muy grande en Colombia y que allí por su vecindario hay una casita abandonada desde hace mucho tiempo. La casa al día de hoy ya se está cayendo, no sé si todavía está en pie, pero me dice que esa casita se contaba mucho que esa fue la casa de una bruja. Y a todas las personas de por ahí, que eran mayores de 30 o 40 años, que eran como digamos los papás de ella y de la gente de su generación, que eran personas que tenían mucho respeto, por no decir miedo, a acercarse a ese lugar. Y era porque contaban que muchas personas que se llegaban a acercar ahí, los encontraban después, al día siguiente, sin vida adentro de la casa. Y entonces con el paso del tiempo había como varias leyendas. La que dice, la que yo fui construyendo con el tiempo, es la vivencia de muchos y a mí me pasó que si andas pasando por ahí de noche y solo, te chistan desde la casa y escuchas que te hacen ch, ch, ch. Cuando volteas, esto yo lo viví, yo vi a mi mamá en la entrada de la casa que me hacía así, no me hablaba, no escuchaba su voz, solo me hacía un movimiento de cabeza y me hacía así. Y era mi mamá. Y estaba con una ropa que alguna vez la había visto. Pero había algo en eso que estaba viendo ahí que me generó muchísimo miedo. Mucho, mucho miedo. Así es que yo me alejé y llegué a la casa y cuando llegué, mi mamá fue la que me recibió y estaba con otra ropa. Y le pregunté, mamá, ¿tú estabas en otra casa? ¿Por qué me estabas hablando así? Y se me quedó viendo con una cara muy extraña y me dice, te acercaste a la casa de la bruja, ¿verdad? Y resulta que esa es la vivencia que muchos de los que no les había pasado nada tenían. Al llegar ahí y ver esa imagen, siempre era un familiar que los invitaba a pasar y los que no pasaban eran los que empezamos a contar el relato. Puede ser que los que encontraron ahí en generaciones anteriores hayan sido personas que entraron. La situación desencadena en que generaciones muy anteriores a mis abuelos, en esa casa había una bruja, aquí no había ni ciudad, y venían las personas de la ciudad a que ella viniera a hacer de trabajos. Pero un día, no sé con quién se metió en problemas, vino una turba y la mataron adentro de la casa. Y parece que desde ahí ya nadie se ha atrevido a volverla a ocupar y más después de que han ocurrido estos eventos. La parte de la leyenda, o sea, la parte de dónde vienen estas historias, yo siempre he sentido que algo tienen las historias de los abuelos, que también es una sección bastante querida por nuestro público en Mundo Creepy. Algo tienen estas historias que si te cuenta un amigo contemporáneo a ti que vio al diablo, probablemente no le vas a creer o vas a pensar que estaba, no sé, que estaba borracho o algo. Pero si te lo cuenta un abuelito, una abuelita, no sé si les pasa a ustedes que se siente como si en los años 70, 60 o atrás todo fuera más mágico, ¿no? Como que hay cierta aura mística en el pasado que te hace sentir que eso era mucho más cotidiano o que era mucho más fácil que ocurriera. Y las historias de los abuelos pues tienen mucho de eso, tienen mucha de esa magia que son como, tienden a tener una línea más delgada, ¿no? Entre la leyenda y la vivencia personal Sí. que las historias paranormales más actuales. No sé si lo han notado. Coincido contigo. Creo que conforme nos hemos ido adentrando en un desarrollo como de sociedad hacia lo tecnológico, ha hecho que toda la parte mística y de contacto con la naturaleza se vaya Ujú. haciendo, se desvincule. Aparte, el ritmo de vida en las ciudades es a veces tan ajetreado, pero tan ajetreado, tan lleno de pendientes, tan lleno de cosas desde muy temprana edad, que no te da tiempo a que ocurran fenómenos que ocurrían antes, que es el simplemente sentarte y observar. Al estar y Exacto. al existir, pues te dabas cuenta de miles de cosas.
Me consta porque llegué a tener familiares ya mayores que a ellos les gustaba pasar fines de semana en algún tipo de rancho o cabaña. Y cuando yo llegaba ahí, yo me desesperaba, me volvía loco. No había absolutamente nada que hacer. Y ellos eran estar sentados afuera en el porche viendo. Ujú, Y sí, platicaban un observando o momento. platicando, y eso era todo, ¿no? Exactamente. Y desde ahí yo creo que generaba, o sea, no era nada más por la falta de actividad, era generarte como creo otro tipo de percepción de tu entorno en el que creo que de cierta manera sí te volvías más perceptivo. No digo que mejor, porque también al día de hoy hay tantas bondades en nuestro ritmo de vida, pero era Ujú, distinto. Y sí sí. siento que la tecnología nos ha puesto una velocidad. Hace poco hablé con un amigo que me fue muy claro y me dice, yo creo que mi ritmo de vida es el que me impide que crea en lo paranormal. Y le dije, ah, carajo, ¿cómo es eso? Me dice, mira, todo el día estoy tan acelerado que ya me ha pasado en muchas ocasiones que salgo, es una persona sumamente ordenada, pero tiene muchas actividades. Dice, salgo de mi casa, de mi departamento, se me olvidó algo, regreso, abro la puerta y cuando abro, encuentro cosas donde yo no las había dejado y estoy seguro. Pero estoy tan ajetreado que no tengo 2 segundos para tenerme a reparar en eso. Salgo, regreso y hay luces prendidas donde yo las acababa de apagar. Y digo, no, estabas muy distraído. Dice, pero aquí te lo digo de frente. A mí me sirve de excusa para no creer en estas cosas. Creo yo que mi ritmo de vida a mí me permite ser un incrédulo. Yo creo que eso le pasa a muchos. Sí, están muy ocupados como para prestar atención, ¿no? Para Ah, darse cuenta de ciertas señales que también estas historias muchas veces son fuertes y son muy como en la cara, ¿no? Pero hay otras que son bastante sutiles. Yo que soy súper olvidadizo, no te sé decir si las llaves las dejé donde las encontré o en otro lugar, porque a lo mejor y me las movieron o a lo mejor yo las puse ahí, pero a mí me pasa porque soy distraído, ¿no? Pero entiendo la lógica detrás de eso, de que igual y pasan cosas paranormales y no tengo tiempo de reparar en ello. En cuanto a la historia, perdón, la de la casa de la bruja y todo eso, hay algo similar en una historia que traigo que está bastante fuerte, pero esa la voy a dejar al final. Y mientras tanto, voy a pasar con otra que es la penúltima que traigo. Y dice lo siguiente. Este la envía Gaby. Cuando mi hija mayor tenía alrededor de 6 meses, se enfermó y ningún pediatra podía encontrar lo que tenía. Ella solo lloraba, no dormía, y si lograba dormir, dormía muy poquito, y no quería tampoco comer nada. Estaba quedando literalmente en solo piel y huesos. Yo no creo en estas cosas realmente, pero mi hermano mayor sí, y casi llorando me pidió que llevara a mi hija con un curandero que vivía cerca de mi ciudad y ahí atendía a las personas. Yo accedí porque estaba bastante desesperada, realmente no parecía que hubiera otra opción y tampoco había nada que perder. Cuando llegamos al lugar, la fila para ver al curandero era de casi 2 cuadras, pero este hombre estaba recorriendo la fila y él elegía a las personas que consideraba que necesitaban más su ayuda o que estaban más graves. Afortunadamente, mi bebé fue una de las elegidas y después de pasar hizo una especie de ritual de limpieza que supuestamente iba a quitarle lo que ella tenía. La limpió con unos aceites y otras cosas que la verdad desconozco, ya que como dije, no soy creyente y no sé mucho del tema. Él nos dijo que al parecer le habían echado un mal a mí, me habían echado, perdón, un mal a mí, el cual había rebotado y le había caído a mi hija, porque ella es bastante perceptiva y susceptible a estas cosas. Dijo que después de curarla tenía que bautizarla, no por creencia, sino por protección. Eso era importante. Y que ella era un ser demasiado perceptivo, que atraía muchísimo ese tipo de cosas. Era una especie de imán para cosas extrañas y paranormales. Yo hice caso, la bautizamos y ella sanó totalmente al poco tiempo. Hoy en día, mi niña tiene 24 años ya, y cada tanto, cuando está muy cargada de la mala energía de la gente, pasan cosas bien raras en la casa. Cosas como que explotan las lámparas, los focos, o hay fallos en la electricidad en general. Nunca descubrimos quién le hizo ese mal, y aunque el hombre nos dijo que era una persona cercana,
realmente nunca pudimos dar con esta persona. Hay una historia, la penúltima que traigo, que creo que es una historia que a la audiencia les va a gustar tanto como a mí, porque es una de las historias más raras y alucinantes que me han mandado. Hay una chica de nombre, vamos a ponerle Brenda, porque me pidió que cambiara igual, es una historia de anónimo, vamos a poner el nombre de Brenda. Brenda vive con una familia que es muy cristiana, pero muy cristiana al exceso, al punto en el que ella no está tan de acuerdo en que sea tan exagerado el fervor de sus papás. Pero es algo extraño, ella lo siente hasta forzado, siente que necesitan hacer esas cosas. Y también ella notó desde muy temprana edad algo muy raro. Ve que muchas personas que hacen eso lo hacen por quedar bien con su entorno. Y ella no notaba que sus papás estuvieran interesados en quedar bien con los otros. De hecho, eran personas bastante aisladas. Pero buscaban que ella estuviera como continuamente practicando, aprendiendo, estudiando, haciendo las cosas de cierta forma. Y ella no entendía, lo sentía bien forzado. Dice, cuando cumplí 15 años, tuve una plática alucinante. Me dice, Ice, tienes que entenderme cómo vivía yo. Yo vivía con eso, por un lado, pero por el otro lado mi vida era una vida normal. Yo iba a mi escuela, en ese tiempo estaba a punto de entrar a la prepa, tengo una vida en la que soy amiguera, me gusta tener buenas pláticas, obviamente esto jamás le digo a mis papás, no soy tan bien portada como ellos creen, tampoco soy alguien tan mal portada, estoy ahí en un punto intermedio, me va bien, tengo mis intereses, pero mis intereses son pues, los de cualquier persona de mi edad. La música, la ropa, salir, me gustan mucho cuestiones como ciertas cositas de celular, etcétera. Dice, no, o sea, no hay nada ni relevante que te pueda decir. Pero mi vida no gira en torno a los intereses de mi papá, ni de mi mamá, ni de sus creencias. Eso yo nada más como que lo mitigo siguiéndoles un poquito el juego. Y a mis 15 años llega mi mamá y me dice, hija, tenemos que platicar. Y yo creía que iba a ser esa plática que todo adolescente no quiere tener, que es insoportable que tus papás vengan a hablarte de ese tema, que creo que todos me entienden. Y entonces llega y me dice, hija, tienes que saber que somos brujas. Y yo le dije, ¿qué? Y me dice, necesito hablar contigo porque ahora van a empezar unos cambios en ti muy importantes y si no sabes, las cosas no van a girar para bien. Yo creía que me estaba bromeando, que se estaba burlando de mí, porque aparte estos temas, o sea, en mi casa estaba prohibido cualquier cosa referente al terror, de lo que fuese. Jamás, ni siquiera mencionarlo. Y ahora estaba escuchando a mi mamá decir brujas y decir que somos brujas. Si era una broma, estaba muy extraña. Y le dije, mamá, ¿estás jugando conmigo o estás bien? ¿Te pasa algo? Y mi mamá me dice, te hemos querido meter mucho en esta religión porque creemos que es algo que te va a ayudar en los años que vienen. No creemos nosotros tanto porque nosotros no tuvimos la vivencia que tú has tenido, vivimos otras cosas y creo que ya tienes que saber la herencia familiar. No sabemos de quién viene, pero mi abuela se lo explicó a mi mamá me lo explicó a mí. Ahora que cumplas 15, en algún momento te van a venir a buscar. ¿Quién? No sé, porque a mi mamá la buscó alguien diferente a mí y de mi abuela yo no me enteré, pero no creo que haya sido de la misma forma. El día que te vengan a buscar, tú vas a tener que elegir. Yo te recomiendo que no respondas ese llamado porque creo que las cosas a las que estás llamada no van a ser buenas. Todo va a cambiar a partir de ese momento. Si no ocurre y si no te llaman, no va a pasar nada. Dice, pero este año es crucial. Dice, escuchar a mi mamá diciendo esto, que yo no le entendía ni la mitad de lo que estaba hablando, parecía que me hablaba en clave, hizo que mi cabeza se me sobrecargara. Yo no estaba entendiendo bien, pero también estaba tan seria y hablando como tan del tema, tan metida, que tampoco ni la quería interrumpir ni quería decir nada. Se me hacía ridículo, estúpido y no entendía qué estaba pasando. Dejó el tema, me dijo unas cuantas cosas más que ya no me acuerdo, dejó el tema, yo estaba en shock, mi vida siguió normal hasta 3 meses después.
Un día estoy en un sueño y en el sueño estoy soñando que hay como una estantería de un lugar en el que venden cosas, lo que sea. Es una persona repartiendo cosas, otra persona está sirviendo cosas en un vaso y así. Y hay alguien que me señala y me dice, ven, te toca. Y yo me le quedo viendo y es una mujer y es bonita, es más o menos de la edad de mi mamá. Y le digo, ¿me toca qué? Y me dice, te toca quedarte con algo de esto, ¿qué quieres? Y algo me dio la sensación en el sueño que me dio miedo, pero no era nada de lo que veía, porque el lugar era un lugar que nunca había visto, pero era bastante convencional, y las personas parecían más vendedores de algún centro comercial, de algún puestecillo, que otra cosa. Entonces, esa sensación extraña decidí hacerle caso, y no sé por qué me levanté, y me levanté con mucho miedo. Cuando me levanté, las ventanas de mi cuarto estaban abiertas, yo me había dormido con las ventanas cerradas, eso me dio más miedo y a partir de ahí, todas las noches esa mujer se presentaba de una u otra manera en mis sueños. Me tocaba la puerta y se asomaba, entraba en mi cuarto por una de las ventanas, estaba soñando que estaba en mi salón de clases y ella era la maestra y todo el tiempo se presentaba y me decía, tienes que elegir, tienes que elegir. Elige una de estas cosas y siempre tenía algo enfrente de ella, hojas de papel distintas o diferentes artículos, o traía algo en las manos y me lo ponía para que eligiera. Dice, era algo súper ridículo, alucinante, pero también ya me estaba dando miedo porque no dejaba de soñar eso. Y empecé a hacer ejercicios, empecé a jugar con yoga, con mindfulness, empecé a jugar con hacer oraciones antes de dormir y la mujer se seguía presentando. Hasta que un día en un sueño, más desesperada que con miedo, le dije, mira, aquí no te voy a hacer caso. A mí, en el mundo real, o déjame de molestar. Dice, al día siguiente, a mitad de la tarde estaba en mi casa, tocaron la puerta, me asomé por la mirilla, era ella. Esa mujer que yo había estado viendo durante semanas en el sueño, estaba ahí, afuera de mi casa. Solo grité así, no me interesa, no voy a elegir nada, no quiero nada, lárgate. Dice, al día de hoy pasaron 2 años, no lo he vuelto a ver. Lo que sí pasó después de eso es que empecé a ver cosas. Mi mamá me dijo que eran las cosas que iban a cambiar. He visto sombras que se mueven, he visto personas paradas en medio de la calle que les pasa un camión por encima y siguen parados ahí. Y en mi cuarto en ocasiones he visto que hay personas que no logro verles el rostro, pero están todas alrededor de mi cama cuando me levanto. No me he terminado de acostumbrar, pero creo que es como la versión chiquita de lo que me hubiera pasado si hubiera tenido un contacto y una conversación con esa mujer. Está bien interesante. No había escuchado algo parecido, sinceramente. O sea, no es una historia común, supongo. O No, al menos no dentro de lo que yo he llegado a conocer o a recibir de historias. Pero está muy interesante, en especial porque al parecer no es como algo, no era como algo voluntario el tenerlo, ¿no? Por lo que dice la mamá, no es como que ella quisiera, ni tampoco sabían de dónde venía, simplemente era como que algo a cierta edad las buscaba en su familia. Y esta medida desesperada de meterla en una religión para, de una forma hasta fanatizarla o tratar de fanatizarla para que pudiera tener mejores herramientas, ¿no? Para librarse de eso, está bastante interesante. Esto de los secretos familiares es interesante, ¿no? Esto que ocultan algunas familias. Y precisamente de eso se trata la última historia que traigo para ustedes en esta ocasión, acerca de un secreto familiar bastante oscuro. Es enviada por Chris y dice lo siguiente. Mi familia tiene un secreto bastante aterrador. Es el secreto más escalofriante que conozco y es acerca de mi bisabuela. Voy a intentar no dar muchos detalles por respeto a su memoria y a mi familia, pero para que quede claro, ella en su juventud se dedicaba a las artes oscuras o la brujería. Mis tíos me han contado que ella, de hecho, les confesó en algún momento que hizo un pacto con el diablo. Esta señora hacía también trabajos de brujería y en su casa siempre había muchísimas personas que iban a pedir su ayuda. Me contaron también que en esta vivienda
había un cuarto especial en el que solamente ella y sus clientes podían entrar, y nadie más. Si no eras ella o no eras uno de sus clientes, por más que fueras de la familia, no podías entrar en ese cuarto, mucho menos tocar algo o enterarte de lo que ahí pasaba. Pero eso no es lo aterrador ni lo perturbador de esta historia. Esa no es la parte oscura, siniestra y desagradable. Lo peor es que en una ocasión ella raptó a un bebé recién nacido que era de su vecina. Y la razón por la que raptó a este pequeño bebé fue para usarlo en una especie de ritual que involucraba también un sacrificio. Los habitantes del pueblo donde ella vivía, que era muy pequeñito, comenzaron a buscar al niño por todas partes ya que su madre estaba desesperada. Lo había dejado en un lugar y de un momento a otro ya no lo veía. Estaba súper asustada, así que llamó a todos los vecinos y todos colaboraron. De pronto, uno de los vecinos dijo que él había visto algo y que sabía perfectamente lo que había pasado. Acusó a mi bisabuela de haberse robado al bebé y también de haberlo matado. Al parecer, sus restos los había enterrado en un patio baldío cerca de esa misma zona. Las personas del pueblo fueron hasta ese lugar para comprobar si esto era cierto, y cuando llegaron, descubrieron los restos del bebé, los cuales no voy a describir, pero era algo bastante brutal y bastante horrible, como podrán imaginarse. Cuando comprobaron que esta historia era cierta, que lo que el vecino les había dicho era completamente verdad, todas estas personas fueron a la casa de la bisabuela para lincharla y pues acabar con ella de una vez por lo que había hecho. Sin embargo, ella fue tan hábil y tan astuta que de alguna forma logró escaparse junto con su marido y sus hijos y se fueron a vivir a otro país durante muchísimos años. De hecho, ella nunca recibió su merecido, nunca fue castigada por lo que hizo. De hecho, muchos años después, confirmó que esta historia era cierta y se la confesó a la familia. Esto ocurrió poco antes de su fallecimiento, pues murió ya grande y de causas naturales. También, de manera bastante irónica, ella terminó convirtiéndose al catolicismo en los últimos momentos de su vida. Termina diciéndonos que, para ella, esta es la historia más perturbadora que posee su familia. Qué fuerte. Y estas situaciones familiares, como que estas tradiciones o historias que se van pasando, con la historia que quiero cerrar, tiene que ver con esta tradición extraña, que hay una historia de una ciudad, no puedo decir muchos detalles, pero esta no es ciudad, más bien es un pueblito. Se caracteriza porque frente a él tiene como 3 cerros muy grandes y el último parece más montaña que cerro, está muy, muy grande. Y dicen que los 2 primeros cerros son los cerros de las brujas. Y es que hay toda una historia en torno a ellos que desde la fundación del pueblo, en esos 2 cerros por las noches se ven bolas de fuego. Y pareciera como si una bola de fuego se comunicara con la otra y de repente ve donde se enciende y hay como un tipo de llama flotante y se ve otra de repente que aparece y brilla uno y después brilla la otra. Bastante extraño. Las personas que están muy lejos, que es lo que intentan todos los adultos de ese pueblo, no acercarse al lugar, solo logran ver destellos. Pero si se van acercando, porque ya ha habido muchas personas que se acercan, esto tiene muchos años de estar pasando, cuando se acercan van viendo que esto tiene forma así como esférica. La situación es que hubo una persona que había escuchado esta historia por medio de su familia desde que era pequeñito y ya cuando es adulto quiere ir para allá para conocer el mentado cerro porque él no era propiamente de ahí. Sus papás se fueron de este pueblo y después ya había él crecido, desarrollado y pues quedaron como leyendas. Así es que decide que va a ir ahí, pide cuál es la ruta, llega finalmente al lugar y es un pueblo tan pequeño que ni siquiera tiene como lugares para rentar y quedarte. Así es que él iba con la idea de irse a acampar al cerro. Entonces cuando llega a este lugar y va nada más con una compañera, llega y les pregunta que dónde está el Cerro de las Brujas. Hay 2, 3 personas que tienen ahí sus tendajitos, va y compra un par de cosas y él les cuenta.
Oye, el Cerro de las Brujas, pues supongo que son esos dos, se ve muy obvio. Me voy a quedar ahí. Sabe si hay animales peligrosos o algo, y donde les dice que se va a quedar, estas personas luego reaccionan y le dicen, no señor, no haga eso, es bien peligroso ese lugar. Dice, por eso hay lobos, osos. No señor, hay brujas, no se quede ahí. En el Cerro de las Brujas hay brujas, no vaya. Por eso, pero, pues les ha pasado a alguien. No, es que le tenemos mucho respeto porque ahí hay brujas. Total que se da cuenta que es un folclore del lugar. La gente no tiene ni datos, no tienen ni historias. Dicen que en las noches se ven los fuegos y él quiere verlos pero de cerquita y quiere ver qué pasa. Total que no le importó las reacciones de las personas. No consiguió una sola historia que le contaran que le llamara la atención o le diera miedo. Así es que habla con su Ujú. compañera y le dice, mira, ya viste, son personas que ni han estudiado, ni saben nada, se han creído pues, todas las leyendas que les contaron tal vez sus abuelos. Vamos. Y su amiga le dice, sí, pues yo no veo tanto problema, nada más que, ¿sabes qué? Sí tengamos precauciones porque este lugar sí se ve muy lejos de la civilización y el cerrito sí se ve con árboles y los árboles se ven frondositos, entonces, por lógica, pues hay agua y si hay agua puede haber animales. Entonces no es un lugar Ujú. tan desértico como para decir no va a haber animales grandes. Puede ser que haya y nos topemos con algo. Así es que vamos con mucha precaución. Y él dice, sí, claro que sí. Total, que para hacerle caso a esta chica y tomar sus precauciones, no se quedan a dormir en el cerro el primer día. Se quedan a dormir a las faldas del cerro. Y van a comprobar si la leyenda de las bolas del fuego son o no son verdad. Y la leyenda era verdadera. Son cerca de las 12, 1 de la noche. Sale una bola de fuego. Él está muy cerca, lo suficiente para ver que sí es cierta forma media esférica. Literalmente ve que esa cosa se queda como flotando, viene desde la parte de abajo, hace como cierto movimiento, como si estuviera a punto de caer, pero nunca cae. Y de repente aparece otra, brilla una y brilla la otra. Brilla una, brilla la otra. Y se vuelve algo muy extraño porque jamás había visto algo así, ni en un video, ni en ninguna parte, y resulta que la leyenda entonces es verdad. Y eso lo pone con alerta. Entonces realmente sí hay brujas. O sea, la gente no tiene historias por respeto, pero si hay algo ahí. Si es que se espera y al día siguiente decide que no va a ir de noche. Tiene que ir desde temprano con la luz del sol. No se va a exponer a algo a lo que tal vez puede ser verdad. Y comienzan a subir él y su amiga. Para llegar al segundo cerro, tienen que cruzar por el primero y el primero es el que los conduce al segundo. Si intentan entrar al segundo, la pared es tan empinada que no llevan el equipo como para intentar rapelear y subirse así escalando. Si es que se van por la forma segura. Van subiendo por el primer cerro y se topan con algo de miedo. Hay un camino trazado. Y ese camino trazado trae muchas marcas en los árboles de manitas. Manos de niño, manos de personas, y se ven a lo largo del camino que en los árboles están así esas marcas. Las marcas no son marcas de sangre, no son marcas de líquido, es como si le hubieran quitado la corteza al árbol y hubiera manos marcadas. Tampoco, nunca lo ha visto y ahora sí está en alarma. Está muy curioso, va a seguir el camino, pero ya está muy raro. O la gente del pueblo está loca y tiene tradiciones muy extrañas y tal vez estamos corriendo un riesgo por venir, o realmente que hay algo que no conocemos. Llegan a un cobertizo, una cabañita muy chiquita, hecha como que entre madera, cartón y muchos trozos de lámina. Y se ve ya desvencijada, se ve feo el lugar y se ve que se está cayendo. De hecho, se ve, o sea, desde el umbral de la puerta, ve que hay rayos de luz que vienen desde los agujeros del techo. Entonces, pues él dice, pues tal vez esto es lo que dicen que es donde están las brujas. Pues vamos a entrar y ya nos vamos. O sea, porque ya se sentía raro y era un ambiente extraño y terminarse de topar como que ese lugar en tan malas condiciones no les dio buena espina. Son de esos lugares tan abandonados que te huelen como que hasta a muerte. Así es que él se va acercando. Él va llegando a este cobertizo, a esta cabañita. Él lo acompaña su compañera, su amiga. Cuando se asoman, ven un lugar todo destartalado, algún plato por ahí tirado, algún vaso roto, viejo, todo lleno de polvo. No hay muebles más que una mesa así enfrente y se ve como un banquito en una esquina. El lugar es pequeño y empiezan a avanzar y cuando llegan a la mitad del lugar se dan cuenta que en el banquito que está en una esquina, arriba hay algo que es como si fuera algo hecho de lodo
con una forma semihumana y hay lo que parece que fueron en algún momento velas alrededor. Y abajito hay como un tipo de cuenco, un plato que está curviado en la parte de abajo como para líquido y está puesto ahí y está todo lleno de polvo. Y en eso detrás de ellos, desde los arbolitos, suena donde hay como movimiento, se asustan mucho, voltean y al regresar la mirada, el cuenco ahora está lleno y trae un líquido que no saben si es lodo o algo más. Pero el cuenco está lleno en un segundo. Grita la chica, él la toma, salen corriendo de ahí y él cuenta todo el camino de regreso. Yo escuchaba cómo nos estaban siguiendo desde el lado de los árboles. Dice, pero entiéndeme, no era follaje cerrado, no eran los árboles, no estaban tan cerrados. Había pasos ahí, no había personas. Dice, es el suceso más aterrador que he vivido. No tengo la menor idea qué era lo que estaba ahí, pero ni siquiera creo que haya sido humano. O sea, creo que eso que decían que son brujas es otra cosa. Totalmente de acuerdo en que no creo que sean humanos. Está bastante extraña la historia y esto de las bolas de fuego también es como muy clásico, ¿no? Es algo que siempre te dicen. Yo que tengo familia de rancho también, que es como son brujas o también hablan de que puede ser un tesoro enterrado. Ajá. Y es bastante interesante el folclore de las bolas de fuego, estas historias sobre bolas de fuego. Y no sé, a mí me parecen relatos muy, muy intrigantes. Y este en particular es muy aterrador porque esta persona, como dicen, que cuando buscas encuentras, ¿no? Entonces fue en busca de algo, fue en busca de evidencia y pues la obtuvo de esa forma tan aterradora. Yo también, fíjate que creo que hay personas que por su marco de creencias, por su estilo de vida, sí se pueden llegar a bloquear bastante de muchas cosas. Pero hay otras personas que sí son susceptibles, solo no lo saben. Entonces, y también existen muchos tipos de fenómenos paranormales. Hay fenómenos paranormales que siento que tienen que ver con la sensibilidad y hay fenómenos paranormales que es un ente extraño, o sea, entiéndase que es un ser que está ahí Ujú. y que es independientemente de tus habilidades, puede aparecerse, puede intentar tener contacto contigo. Entonces, si estás en el lugar menos incorrecto, en la hora menos incorrecta y con el ser menos incorrecto, te vas a llevar una pésima sorpresa. Pero bueno, Emanuel, hermano, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Cómo te la pasaste? Muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad es que siempre es un gusto estar aquí. Siempre nos aventamos tú y yo también pláticas muy extensas e interesantes, tanto previo como después del programa en sí. La verdad es bien agradable estar aquí. Un saludote para tu audiencia. Y pues nada, la verdad es que sí están bastante fuertes las historias que trajiste. Gracias, igualmente, te agradezco mucho las historias que trajiste, te agradezco que hayas participado en el duelo de historias. Por favor, cuéntanos tus redes. Yo creo que toda la gente lo conoce, pero por si acaso, si hay por ahí alguien nuevo en estas redes que conozca dónde te pueden seguir. Me encuentran en todas partes como @Emanuel_Night y si les interesa más conocer del contenido que hacemos de terror, tanto mi amigo Kevin García como yo, pues nos encuentran como Mundo Creepy en YouTube y en todos lados. Y en Spotify estamos como Las Historias de Mundo Creepy, por si quieren solamente audio mientras ustedes están haciendo sus cosas cotidianas y quieren escucharnos ahí ponernos de fondo. Spotify, que también está, digo Spotify porque es lo más común, pero está en todas las plataformas de audio como Las Historias de Mundo Creepy. Si te gustan las historias de terror, tienes que ir a Mundo Creepy. Ahí también están de mis favoritas. Hay historias muy buenas, muy poco usuales. Y consideren algo, Mundo Creepy tiene más de 11 años. Vamos a cumplir 11 años. Van a cumplir. Si ¿Cuándo? tenemos 10, en abril cumplimos los 11. Ay, tienes razón, tienes razón. De hecho, por ahí, ¿en qué fecha de abril cumplen años? El 24 de abril se subió el primer video, 24 de abril de 2013. Entonces, fíjense, abril es de doble cumpleaños. El 1 de abril cumplimos 2 años nosotros, pero el 24 de abril, entonces cumplen 11 años mis brothers. Tienen que ir, vayan, digo, no solo por la celebración del cumpleaños 11, si les gustan las historias de terror, ahí hay buenas, ahí hay de mis favoritas. Y bueno, Emanuel, te mando un abrazo, hermano, gracias. Y a la familia nocturna, les deseo bonita semana y que tengan dulces pesadillas. Bye bye.